como muchos seguros empresarios, de aquí de Huaraz o de otros lugares también, siempre detrás del éxito que tienen ahora, siempre ha habido unos fracasos, muchos trabajadores quizás. Casi el 1% será del 100% que pues, tenga éxito y no haya tenido fracasos antes. Es una de las características de asumir riesgos. ¿Ya? Eso quiere decir que ser emprendedor no es pues, para personas cobardes, ¿no? Que tienen miedo de perder dinero. Porque siempre, que la verdad es cuando uno consigue o realiza o emprende una empresa, no está pues, al 100% seguro de que va a ganar o va a perder o quizás solo recupere su capital. ¿No? Se sabe. Es una de las características. Otra de las características es que este personaje se caracteriza por ser emprendedor, creativo y con iniciativa, ¿no? Es decir, trata de marcar la diferencia frente a otros productos de sus competidores también. Es otra característica que busca diferenciarse. Sin embargo, también hay otra característica, es que para ser emprendedor o para tener una empresa no es necesario educarse todavía en la escuela formal, ¿no? En la escuela que nos dice formal, digo porque también uno aprende en otros lugares, ¿no? En la calle, en otros lugares. No es necesario. Por eso ustedes de repente han visto o conocen algunas vidas o biografías de personajes que tienen grandes empresas o incluso emporios y que incluso no terminan la secundaria a veces, ¿no? Que después, cuando ya la empresa está retribuido ya económicamente, recién todavía empiezan a estudiar un poquito, más o menos, para no quedarse, más que todo, no por dinero, sino para no quedarse en un estatus social un poco discriminatorio, ¿no? Nada más por eso. Porque en realidad no es necesario estudiar en la escuela formal o en la educación formal, porque eso no nos enseña, incluso a nosotros en la universidad no nos enseñan cómo funciona, ¿no? El dinero, la empresa, un poquito, nada más. A nosotros lo que nos enseña es, por ejemplo, nosotros que estudiamos como contadores, particularmente yo veo de que nos enseñan solamente o nos preparan para trabajar en un lugar. Nos dicen, ¿no? ¿Cómo funciona, por decir, en el sector público? ¿Cómo es el trabajo del contador? ¿Cómo es el trabajo del contador en el sector público? ¿Pero acaso nos enseñan ustedes cómo deben hacer su empresa, los pasos, todos los procedimientos? ¿Cómo pueden marcar la diferencia? Nada. Nos enseñan para registrar ciertas cuentas contables y listo, ¿no? Nos enseñan para trabajar para otros en realidad. Pero eso no es ser emprendedor, eso es ser un trabajador nada más. O sea, me enseñan a mí para ser trabajador. Pero eso no es el emprendimiento, no es el emprendedor, ¿no? El emprendedor es aquella persona que busca la libertad financiera. Quiere decir eso que no tiene que depender de alguien, ¿no? Económicamente. En cambio nosotros, por ejemplo, yo como contador seguramente voy a depender de alguien, ¿no? Porque voy a estar a las órdenes del dueño, ¿no? El accionista. Entonces, eso no debe ser, dice el emprendedor, ¿no? No debe llegar a eso. ¿Quiénes son emprendedores? Aquellos, ¿no? Los dueños de grandes empresas, aquellos que no marcan tarjetas, no tienen hora de salida. En realidad, eso es libertad financiera, ¿no? No tener, no recibir órdenes, ¿no? De nadie. Eso es el emprendedor. Incluso hay un autor que es Robert Kiyosaki, si ustedes tienen la oportunidad o a alguno les gusta leer de repente, cómprense un libro que es Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? El padre pobre, dice, es la persona que ha logrado los más altos cargos, los más altos méritos en cuanto a estudios, ¿no? Dice que su papá pobre fue incluso ministro de Educación, pero dice murió como pobre, porque siempre estaba dependiendo, se fijaba de que no le dejaban las vacaciones que él quería en los meses, y justamente él quería las vacaciones, no las tenía, ¿por qué? Por su trabajo. Y así muchas otras condiciones, ¿no? La verdad siempre fue libre económicamente, ¿no? Siempre rogaba para subir de cargo, siempre hacía favores, rogaba para que le suban el sueldo y así, ¿no? Poco a poco iba a escalar. Pero eso no dice, dice que eso no es la actitud de un emprendedor. En cambio, su padre rico, no, como les decía antes, no terminó incluso de estudiar, no tuvo méritos así en el estudio, siempre tuvo bajas calificaciones, pero él siempre se educaba financieramente, ¿no? Decía quiénes fabrican el dinero, de dónde viene, cómo circula, por qué, etcétera, etcétera, ¿no? Un amplio conocimiento en lo que es educación financiera y después manejaba bastante esa parte de la inteligencia que no nos enseñan en las aulas, ¿no? Y fue así poco a poco que él tuvo pocos fracasos también y luego llegó pues, a ser grande empresario, ¿no? Y rico.
Por eso dice que las personas, si ustedes se han dado cuenta, si analizan, por ejemplo, dirán, pues no, el poder, ¿dónde se concentra? ¿En la mayoría o en la minoría? El poder, lo que maneja económicamente el mundo, está hablando, ¿no? En la minoría, ¿no? Son pocos, un grupo pequeño, dice que es el 10% nada más que maneja económicamente todo, ¿no? Son dueños del mundo, por así decirlo. ¿Y por qué? Eso nos da la razón, ¿no? Porque ellos piensan diferente, ¿no? Todos, de 100 personas, 98 estudiarán, pues, ¿no? En las aulas. Son poquísimos los que no estudian, ¿no? 98 estudian. Si los 98 estudian, ¿por qué no todos son ricos entonces? Por la mayoría. Entonces no sirve tanto la escuela para ser emprendedor, ¿no? Eso a veces, muchas veces lo han aprendido en la calle. Esa es la característica del emprendedor, ¿no? Es una pequeña información que ustedes de repente pueden ampliar si les gusta. ¿Qué características debe tener un emprendedor, ¿no? Pero lo más básico es eso, ¿no? De que no necesita uno ser todavía economista, no necesita uno ser contador o administrador para poder ser emprendedor. Cualquiera puede ser emprendedor. Esa es la libertad quizás que cada uno de nosotros tiene de la opción de ser emprendedores y empezar por pequeñas cosas de repente, ¿no? Eso. Esa es la actitud que quizás, o la mentalidad que todos deben tener, ¿no? Incluso aparte dicen que para ser emprendedor o para ser rico tienes que pensar como rico también. Y muchos pensamos como pobres, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos, no, yo solamente tengo un capital de 20.000 o 10.000, ¿qué voy a hacer con eso? Montaré un pequeño negocio. Nada más su pensamiento mismo lo está limitando, si se dan cuenta, ¿no? Pero no es así. Entonces dicen algunos que no pueden ahorrar mucho porque de repente ganan 800 soles nada más. Pero dice, ¿qué recomiendan los expertos en este tema, ¿no? Dicen que tú de lo que ganas 800 soles, el 20%, mínimo el 30%, sepáralo para invertir en algún negocio, en una empresa. Pero con 400, con 300, con 500 no voy a vivir. Ahí es donde empiezas recién dice, a trabajar tu mente financiera, ¿no? Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿De dónde saco dinero? Recién. Por eso dice la dificultad, que parece dificultad del no tener dinero, en realidad es una oportunidad, ¿no? Porque cuando tú estás cómodo ahí, sabes que tu sueldo va a llegar, está destinado para agua, luz, etcétera, estás cómodo, en realidad, pues, la comodidad es el peor enemigo de ser emprendedor, ¿no? Estoy cómodo yo así, sé que me van a pagar 1.200 cada mes, ya sé dónde se va a distribuir tanto, y me va a quedar tanto. Ese es el peor enemigo, ¿no? Por eso dicen que quizás la desesperación económica es lo que más ayuda a los emprendedores. Pero no es necesario todavía caer a eso, ¿no? Es mejor teniendo la comunidad y seguir más adelante, ¿no? Pensar como emprendedor. Eso es nada más. Si tuvieran alguna pregunta o alguna opinión. Yo he escuchado atentamente y creo que para la parte teórica se habla muy bien. Apliquemos a nuestra realidad. Tú me dices que un sueldo de 800 soles saca el 30% y tener los gastos que uno tiene. Y tú sabes que la realidad no es exacta, es cambiante totalmente. En un momento te corre cualquier situación, no puedes, tienes que disponer de ese pequeño monto que tienes ahorrado. Yo creo que eso es algo relativo, tienes que tener un poco más de llegada, partiendo de lo social, recién para hablar de la parte económica y contable, ¿no? Claro, por eso les decía, ¿no? La actitud les decía yo, ¿no? No quiero decir que con eso que... No, una actitud es una cosa, hay que sacar la actitud de disponibilidad y de lo que es necesidad. Sí, por eso les decía, la actitud del emprendedor es, pues, que el emprendedor no nunca esté conforme, ¿no? Por eso le decía, si el sueldo, si nosotros disponemos el 30% de 800 soles, por decir, recién vas a empezar a pensar cómo hago más dinero, ¿no? A eso me refería, a no estar en el conformismo de que a mí me llega 800 soles, bueno, como no me sobra, no invierto en nada, ¿no? Eso es como la mayoría pensamos, ¿no? Normalmente. Por ejemplo, yo tengo un sueldo de 1.200 y sé ya dónde voy a disponer tanto, ¿no? De la luz ya sé cuánto más o menos me llega, del agua, etcétera, la ropa más o menos cuándo se va a gastar, ya sé más o menos cuánto me queda así la liquidez, ¿no? Pero eso no debe ser así, dice, ¿no? Debe de uno disponer tanto para un negocio que yo ya he pensado y ahora sí ahí me voy a recién a preocupar, ¿no? ¿Qué es lo que hago para tener inteligencia financiera? Antes no, dice. A eso me refería.
¿no? Claro que yo sé que la realidad es bastante dura, ¿no? Es muy difícil. Pero ahí está, pues por eso mismo es la palabra emprendedor, que significa, ¿no? Emprendedor, pues yo le decía, no es una actitud de cobardía, quizás, ¿no? El emprendedor es una actitud de valentía, de asumir riesgos, por eso le decía. A eso voy, de repente, no sé, para mí es coherente, ¿no? No sé si usted sea incoherente lo que digo. Eso es. Gracias, Pablo, a ustedes por habernos permitido. Claro.